KW Continente presenta los análisis y comentarios del ingeniero José Isabel Blandón y Fernando Correa. Les reiteramos los buenos días y ya nos acompaña Fernando Correa. También más adelante vamos a tener a Fernando desde la casa donde está realizando todas estas entrevistas. Pero vamos con el análisis del ingeniero José Blandón Castillo, análisis internacional. Ingeniero, hay muchos temas. Buenos días, José Luis. Buenos días, Fernando. Mientras nos comunicamos con él, hoy es jueves, 8 de abril, y el mundo sigue girando a una gran velocidad. Le voy a dar un par de noticias para que mientras usted se toma su café, va saliendo de su casa, se va entonando, usted vea cómo van algunas cosas en el mundo que le están diciendo a usted cómo están actuando nuestros dirigentes. Le cuento, el embajador de Myanmar, o que se conoce como Birmania, en donde los militares dieron un golpe sangriento, donde están muriendo y anuncian que va a haber un baño de sangre, más de lo que ya hay, porque para ellos 1000 muertos pareciera que no es gran cosa. El embajador actual del gobierno de Birmania va ayer a la embajada a abrir su puerta y resulta que la seguridad de la embajada birmana bloqueó y cambió la cerradura y no los dejó entrar. En otras palabras, le dieron un golpe de estado a la embajada de Londres. Estos militares de Myanmar no le importa con la opinión pública de nadie, de ningún país del mundo. No fue en cualquier lugar del mundo. Preste atención a esto. Mire lo que está pasando también con el representante republicano, aquel joven que se consideraba una estrella, uno de los grandes defensores de todas las cosas falsas que impulsó el expresidente Trump, Matt Gaetz. Ayer el New York Times corrió una historia en donde decía que este muchacho había pedido una especie de perdón, un pre-perdón presidencial por el caso de la supuesta relación de él con una joven de 17 años, que es un delito en los Estados Unidos, y sobre lo cual hay una investigación del FBI. El jefe de prensa de él renunció. Y este joven, que se consideraba la estrella naciente del Partido Republicano, ahora se encuentra metido en un serio problema. Ayer el expresidente Trump negó que eso hubiera ocurrido. Sin embargo, los abogados de la Casa Blanca de la época de Trump filtran la información de que hubo un acercamiento a ellos, probablemente no al presidente Trump. Pero este joven se encuentra ahora mismo bajo investigación federal en los Estados Unidos. También recuerde que el presidente de los Estados Unidos, Biden, el actual presidente de los Estados Unidos, ha propuesto una inversión multibillonaria para reactivar la economía con un programa de inversiones de infraestructura sin precedentes en la historia, solo con la época de Eisenhower. Ha habido épocas en eso, lo hizo el presidente Roosevelt cuando la Gran Depresión, y han propuesto un plan ambicioso que él ha salido a defender. Él dice que esto va a ser objeto de un gran debate. En este momento ese es uno de los temas. Recuerde que él está enfocado en dos temas fundamentalmente. La reactivación económica, y todo parece indicar que los Estados Unidos crecerá este año a un 6,1%, lo que es bueno para nosotros y para el mundo, y que este plan tendría un efecto importante. Probablemente no sea el mismo plan, probablemente lo negocie, probablemente no haya plan, depende de lo que dice. A los republicanos le toca un camino, estar con su pueblo o no estar con su pueblo. Y otra noticia, en el plano internacional, le doy algunos números de las encuestas en Brasil, porque ya con Brasil ya es difícil imaginarse, José Luis, cómo es posible cometer tantos errores en forma continua y tan grosera. Esto ya, creo que esto ha copado el libro de los errores de la pandemia. Si usted quiere saber lo que no hay que hacer en una pandemia, nada más tiene que mirar a Brasil. Ahí está todo lo que no hay que hacer. Pero le cuento. Ahora le entra la variante sudafricana. Le cuento. De acuerdo a una encuesta profunda que se hizo en Brasil, de la firma SP-IPESP, el presidente Bolsonaro, en la medición anterior, tenía 40% de negativos y hoy está en 48%. En sentido positivo tenía en la primera edición 32 y hoy está en 27.
tiene un índice de gestión de menos 21. Nadie en el mundo del planeta Tierra se reelige con esos números. Nadie. Pero el índice de gestión global del presidente está en menos 60, Bolsonaro. Y el índice de gestión de la pandemia está en menos 56. O sea que es... Y por otro lado, cuando se hacen las mediciones políticas, al frente de las preferencias electorales, aparece Lula da Silva, que recuerde que no aparecía antes porque él estaba inhabilitado políticamente. Al levantarse las sanciones contra él, todo parece indicar con estos números que la tendencia electoral, esa es la palabra que uso, y recuerde que las encuestas son cosas, fotografías de un momento determinado de una sociedad determinada, y si están bien hechas y representan a la población a la que pretenden medir, indicarían que Lula da Silva en ascenso en Brasil y el señor Bolsonaro en descenso. ¿Y hasta qué se debe este fenómeno? Más que a Bolsonaro sea bueno o malo, que esa es una categoría que a usted le toca definir, y yo ya lo tengo definido, es que la economía y la pandemia se han convertido en los temas que hunden al gobierno de Bolsonaro. Y el mundo le está recomendando a Bolsonaro que haga una cierre del país por un periodo de unos 15, 21 días, y él se ha negado y se ha resignado a que miles de brasileños mueran. Ayer uno de los ministros de ese gobierno dijo, no podemos hacer nada, el virus está aquí, hay que dejarlo que mate. Él no se va a ir. En una absoluta ignorancia de lo que es el manejo de una pandemia, los dirigentes brasileños actuales siguen dejando que Brasil sea un foco cuyo efecto muy importante le está dando durísimo a Uruguay, Paraguay, Ecuador, Perú y Colombia. Sin hablar de Venezuela, que está en estado catastrófico, más allá con un sistema de salud duramente golpeado por las sanciones, ahora con el incremento de los casos por la variante brasileña y por la expansión sin control del virus. Los números de Brasil son espantosos, pero más espantoso es la conducta de gobierno, que está completamente aislado. Recuerde que el señor Putin habló con el señor Bolsonaro, de esa reunión no ocurrió cosas que podamos contar porque nada ha sucedido que nos dé a nosotros indicaciones de que esa conversación produce alguna acción del presidente de ese hermano país de Brasil. Pero yo quería, José Luis y estimados televidentes, aprovechar la ocasión de hoy para hablarles de los fenómenos globales que están ocurriendo en el mundo con efecto en la República de Panamá. Y quiero hablarle, Fernando, de lo que está pasando en los estrechos marítimos del mundo. Y le voy a tomar un punto que quizás muchos de nosotros no le hayamos prestado atención. Usted no lo va a ver en ningún diario de este país, ni ninguna televisora. Lo va a ver aquí. Y lo va a ver aquí relacionado con lo que nos está pasando a nosotros y las oportunidades y riesgos que se abren cuando la dirigencia de un país no entiende cuál es el papel geopolítico de ese país en el mundo de la determinada coyuntura que se da. La coyuntura es de carácter estratégico. Esa es la primera cosa que usted debe saber. Le voy a hablar de Groenlandia. En Groenlandia, que es una isla bajo el dominio de Dinamarca, hubo elecciones este martes pasado. Y la población indígena que se agrupa en el partido Inuit Ataqatigiit, espero haberlo pronunciado bien, ganó las elecciones con el 37%. Esta es la población indígena de la isla. Tiene un total de 56.000 habitantes que se encuentran todos en la parte sur de la isla, que es la que más se mantiene sin hielo, porque el resto de Groenlandia es hielo. Pero ¿qué es lo que está sucediendo en Groenlandia en este momento de importancia geopolítica? En Groenlandia se encuentran uno de los depósitos más grandes de lo que se conoce en el mundo como las tierras raras, que son las tierras que tienen 10 o 12 elementos fundamentales
para el desarrollo de los nuevos instrumentos tecnológicos, iPhone, carros eléctricos, todo ese sistema electrónico que rodea el mundo de la tecnología depende de esas tierras raras, de la cual la República Popular China tiene casi el 80%. Es una de las armas más poderosas que China tiene. Bueno, Groenlandia en este momento se encuentra frente a un hecho de que esa mina que hoy se disputa, la mina está en manos de una compañía, escuche lo que le voy a decir, australiana, en la que la República Popular China tiene grandes intereses. Pero los indígenas han dicho que ellos no van a aprobar eso. Usted recuerda que en el año 2018 el presidente Trump propuso que los Estados Unidos compraran Groenlandia y saltó el gobierno danés para decir que eso era una locura. En Groenlandia los intereses están impuestos. Rusia, Estados Unidos, Dinamarca propio ha declarado esto. ¿Por qué yo le hablo de Groenlandia en este momento? Porque en Groenlandia se está produciendo un deshiele y se están abriendo nuevas rutas marítimas por el Ártico, nuevas rutas de comunicación marítima. Por eso el presidente Putin en la parte del Polo Norte que le corresponde a Rusia está armándose hasta los dientes ahí. Porque viene una disputa sobre ese control de ese nuevo paso marítimo. En este momento, de acuerdo a la legislación de Groenlandia, que tiene un nivel de autonomía dado por el gobierno danés, el partido que tenga la mayoría, y lo tienen ahora, la izquierda indígena de Dinamarca, tiene el control para ser primer ministro. Entonces se plantea un problema de lucha por el control, A, de la riqueza mineral, B, de la riqueza estratégica de comunicación, recuerde Panamá, y C, en la lucha por los profundos cambios que está haciendo lo que se conoce como el cambio climático, que parte de lo que está haciendo en Groenlandia es eliminar glaciales, eliminar hielo y pone a flote el asunto de las tierras raras. Ahí va a haber una controversia grande. Déjelo allí y ahora póngase usted a ver los estrechos del mundo. Fíjese lo que está pasando en el estrecho de Hormuz, el paso necesario para llegar al canal de Suez, del Mar Rojo al Mediterráneo. Explota un barco iraní y no se sabe, y cuando en Oriente no se sabe a alguien, inmediatamente le echan la culpa a Israel, o a los palestinos, a los sirios. Eso es automático. Nunca sabremos exactamente qué pasó, pero ahí hay una tensión enorme que además está complicada por lo que el incidente que pasó en ese canal de Suez es uno de los canales más importantes del comercio mundial. Pero el paso más importante está en el estrecho de Hormuz, de la cual el Irán tiene casi el control, porque está a la entrada. Fíjense lo que está pasando en el estrecho de Malaca, por Malasia, Singapur, y lo que está pasando en el estrecho de Taiwán, donde desde ayer, desde el lunes, el ejército de la República Popular China, desde el norte y del sur, ha hecho maniobras militares para copar Taiwán. Es un simulacro en ese estrecho importante marítimo. Entonces nos pone a nosotros a pensar en esta lucha del control de los estrechos. ¿Por qué se está planteando? Porque el nuevo orden internacional comercial que está en proceso de desarrollo exige el control de los estrechos marítimos. Y resulta, estimados televidentes, que nosotros, los panameños, esté consciente, los diputados de Panamá, o no estén conscientes, somos dueños de uno de los estrechos estratégicos marítimos más importantes del mundo. Pero eso automáticamente no nos da a nosotros nada si nosotros no entendemos cómo administrarlo. Por eso que una de las grandes guerras del pueblo panameño se fue siempre reconquistar el control del estrecho panameño, que estaba en manos norteamericanas, y no estaba en manos norteamericanas porque ellos querían poner una colonia aquí, sino porque para ellos, desde el siglo pasado, y Fernando les podrá explicar mucho mejor que yo esto, la teoría
de dominación del mundo pasaba, el que controla los océanos controla el mundo. Y a partir de la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos controlaba todos los océanos en forma casi hegemónica, y entre ellos el Estrecho de Panamá. Y eso hizo que los Estados Unidos construyeran el Canal de Panamá, allá por el año de 1900, y decidiera aquí comunicar la gran masa oceánica que significa el Pacífico con el Atlántico. A la diferencia de altura de los océanos, decidieron un canal en esclusas, contrario a lo que pasó allá en Suez, que el canal es a nivel. Y fíjese que el constructor de Suez fue el primero que inició la construcción del Canal de Panamá, Francia con Lesseps. Eso no son casualidades. Eso es parte de una geopolítica global. Y fíjese esto. Ayer, el presidente de la República Popular China, Xi Jinping, conversó largamente por teléfono con la primera ministra Angela Merkel para discutir las relaciones de China con Europa. ¿Y por qué escoge a Angela Merkel? Porque Alemania es sin duda alguna, la economía más poderosa y su dirigente una de las más influyentes en la cohesión y definición de la línea geopolítica de la Unión Europea. Junto con Francia y antes con Alemania, con Inglaterra, ahora es la trilogía entre Alemania, Italia y Francia, pero más Alemania y Francia. Entonces el presidente Xi Jinping conversa con la señora Merkel y adivine de qué cosas conversa. De acuerdo a la información china y alemana, porque las cancillerías cuando hablan, sus cancilleres o sus dirigentes máximos o sus cancilleres emiten comunicados para saber, no que nos digan los detalles, sino saber por dónde va la línea de comunicación. Bueno, el señor Xi Jinping le estaba planteando a Angela Merkel que era necesario que Alemania jugara un papel de buscar la concordia y buscar la sensatez de unas relaciones entre China y la Unión Europea más armónica, porque el camino que ha planteado el presidente Biden en su política exterior al recuperarse, al incorporarse al mundo internacional junto con Europa, lleva al rompimiento con China. Y China no pone a cualquiera, pone a Xi Jinping a hablar con Merkel. Y esa conversación está ocurriendo ayer. Ayer. Y estas discusiones contra Groenlandia están en este momento en el debate. Y con Irán lo que está pasando, lo que pasó fue ayer. Y el movimiento en el estrecho de Taiwán, ayer. Y lo que está pasando en Birmania y toda la desestabilización del estrecho de Malaca y los problemas con Filipinas están ocurriendo en estos días. Pero mientras eso está pasando allá, aquí en la República de Panamá, que es el único estrecho que no está en ningún tipo de controversia militar de esta naturaleza, nuestros diputados pasan en segundo debate una propuesta para incrementar en forma sin ningún tipo de estudios los salarios en las empresas navieras, sin consenso con las empresas, es contra ellas que está dirigida esa medida, porque ellos son los más vivos, haciendo prácticamente casi imposible el negocio marítimo en Panamá. Y sobre el pretexto de darle dinero a los trabajadores panameños, lo que están haciendo es provocando la quiebra de las empresas marítimas que se establecieron en Panamá, después que la República de Panamá toma el control absoluto del Canal de Panamá gracias a la obra del general Omar Torrijos y de las fuerzas patrióticas que bajo el liderazgo de él y con todas las generaciones logramos para contratar. Bueno, mientras eso está ocurriendo en el mundo, el terrorismo en nosotros nace de nosotros. Nosotros mismos nos queremos pegar un tiro en la cabeza, no en el pie. Porque esa legislación está destinada, ya solo el de conocer eso, usted tiene que saber el ambiente marítimo en Panamá cómo está. Entonces ya no es un barco, ya no son empresas chinas, son legisladores panameños que sin entender lo que está ocurriendo en el mundo, este es el momento en que Panamá deberá tener la mayor estabilidad. Y le estoy hablando con esto, porque ayer
recibí muchas llamadas del mundo marítimo que quiere que se explique esto. Y entonces, fíjese el problema. ¿Quiénes fueron las fuerzas políticas que encabezaron la descolonización de Panamá? Las fuerzas encabezadas por el general Torrijos que dieron formación al PRD. ¿Quiénes están impulsando en la Asamblea estas locuras? Porque esto no tiene otro nombre. En nombre de que vamos contra las empresas marítimas. Y en este momento. Estamos entendiendo las cosas mal, pero nadie se los dice. Entonces tenemos que hablarle al pan pan y al vino vino. Si la recuperación es seria en Panamá, con el mundo marítimo, aquí, con el desarrollo extraordinario portuario que hemos tenido en la República de Panamá, el señor Balota deberá estudiar un poco de historia. Antes que él naciera probablemente, o cuando él estaba gateando, la República de Panamá no tenía acceso a los puertos. Panamá no tenía puertos. Los puertos estaban en manos del ejército de los Estados Unidos con la única operación de bajar y mover barcos de guerra. A partir de la implementación de los tratados Torrijos-Carter, comienza a desarrollarse un proyecto, un esfuerzo gigantesco que arrancó con Endara y la que el presidente Ernesto Pérez Valladares, PRD, impulsó enormemente, consolidó Mireya Moscoso y todos los gobiernos siguientes para producir hoy el sistema portuario que puso a temblar a la costa oeste de los Estados Unidos, que tuvo que modernizarse para competir con nosotros. Y nosotros no solamente hicimos eso, ampliamos el canal. Ahora imagínense ustedes el canal ampliado sin puertos o sin carga. ¿En qué estarán pensando estos muchachos? En el momento en que los Estados Unidos, y fíjese esto que le voy a plantear, se produce una llamada hace un par de días entre el canciller de los Estados Unidos, Anthony Blinken, y la señora canciller nuestra, Erika Moines, una llamada interesante. Yo me entero del contenido, Fernando, de lo que está ocurriendo eso, porque vi la comunicación del Departamento de Estado. Pero nuestra canciller, que lo que entiendo fue una excelente conversación de muchos temas estratégicos, tiene una conversación con una de las fuerzas políticas más importantes del planeta Tierra, hablando con la canciller de uno de los países más importantes geopolíticamente, pero pequeño en su capacidad militar y de comercio, con nuestra canciller, y esa es una reunión, es una conversación telefónica. Ahora pregúntese, ¿con cuántos cancilleres del mundo habla el canciller de los Estados Unidos? Entonces nosotros necesitamos, entiendo que la conversación fue exitosa. Entiendo, si la información que dispongo es exactamente lo que ocurrió, lo que no tenemos es la versión panameña. Angela Merkel, después que habla con Xi Jinping, pues se produce una comunicación y Xi Jinping produce una comunicación. Entonces, en esta situación, si nosotros no comprendemos lo que está ocurriendo en el mundo, este problema de la lucha, y fíjense en qué va a parar todo esto. Los Estados Unidos van a crecer a 6,1% de acuerdo a las proyecciones nuevas que tenemos. China popular va a crecer a 8,2%. El Banco Mundial prevé un crecimiento para Panamá de 9,1%. Pero lo que pasó ayer constituyen aquí en Panamá. Y no lo hizo los chinos, no lo hicieron, lo hizo un propio miembro del partido de gobierno, que en la Asamblea impulsan y se aprueba sin ningún tipo de análisis y consecuencias frente a un mundo que está mirando a Panamá como un paso importante. ¿Usted por qué cree que el canciller de Estados Unidos llama a la canciller nuestra? ¿Usted por qué cree que Xi Jinping vino a Panamá interesado? ¿Por qué usted cree que Rusia nos ofrece a nosotros algún camino de entendimiento? ¿Por qué usted cree que la señora primera ministra de Inglaterra recibió al presidente Varela? Porque no. Y entonces fíjese, para que usted se mire en esto, uno de los gobiernos que no tiene definido una política con respecto a China es Inglaterra. Y el primer ministro de Inglaterra se encuentra ahora atrapado en qué hacer con China.
Y Xi Jinping, en forma inteligente, hace una llamada geopolíticamente importante en Alemania para sembrar su punto de vista. Porque en el mundo se está produciendo un reajuste de fuerzas y están buscando cuáles son los estrechos. ¿Usted cree que una empresa marítima de Panamá decide de un día para otro que irse o quedarse? No, cuando ellos deciden venir a Panamá es porque lo planean a largo plazo y cuando deciden irse no regresan más. Entonces, es preocupante, pero es interesante lo que está pasando en el mundo. A mí me hubiera gustado ver a la Asamblea Nacional discutir estas cosas que yo le estoy hablando. Discutir cómo nosotros vamos a aprovechar mejor nuestras posiciones geopolíticas para producir una mayor integración regional. Nosotros tenemos más integración en el mundo que ayer le están dando un golpe mortal. Mortal. Un sector de una de las fuerzas que sin entender lo que está ocurriendo, toma decisiones. Y yo quiero hacerle un llamado urgente al presidente Cortizo y a las fuerzas políticas del PRD que controlan la Asamblea. Presten atención a lo que están haciendo. Hay una alerta en el mundo marítimo con respecto a lo que pasó ayer. Y es necesario que la Asamblea Nacional reevalúe esto que está haciendo. De lo contrario, van a provocar un derrumbamiento de uno de los pilares de la economía panameña, que ya se encuentra amenazada por la grave situación financiera que tenemos. Ayer yo le conversaba algunas de estas cosas. Es interesante entonces que las fuerzas políticas de este país no permitan que estas cosas pasen. Ese populismo sin sentido o esa irresponsabilidad tiene un precio. Y ahora termino aquí. Fíjense cómo se está comportando el mundo. ¿Qué hizo el gobierno de Dinamarca con su primera ministra con respecto a lo que está pasando en Groenlandia? Reaccionar frente a lo que hizo Trump de querer comprarlos, cerrarlos, y respetar las elecciones del martes pasado. Fíjense una nueva fuerza que surge. Fíjense lo que está pasando en el estrecho de Hormuz. Si usted no sabe dónde queda el estrecho de Hormuz, mire el mapa y mire cómo conecta el Índico con el Mediterráneo y cómo el canal de Suez es la conexión entre esos mares que permite después la conexión con el océano Índico, el mar Rojo y el mar Mediterráneo con el mar Índico. Y fíjense qué clase de tráfico se está dando por ahí. Mire la nueva ruta del Ártico, cómo se está armando Putin por allá arriba. Y mire lo que acaba, el golpe que ellos no se esperaban, que los indígenas de Groenlandia, con menos de 65.000 habitantes, actuaran tan inteligentemente. Y fíjense cómo estamos actuando nosotros. El país que el Banco Mundial ha dicho que puede crecer a 9,2%. ¿Y por qué lo dice el Banco Mundial? Porque nosotros tenemos la infraestructura y porque los intereses geopolíticos globales le conviene un Panamá estable. Un Panamá que aunque controle su ruta, porque esta ruta no la controlábamos nosotros, esta ruta es el producto, señor Balota, de generaciones de panameños que dieron la vida por una causa nacional. Y ustedes, en el intento infantil y suicida, quieren llevar a la nación a un derrumbamiento. Ustedes imagínense que, yo no sé si ustedes lo vieron, pero mire las fotos de 1970 y mire los puertos que había. Le doy una cifra nada más. En el año de 90, voy a poner 90, nosotros teníamos un manejo de 150.000 contenedores. 150.000 era lo que manejaban los puertitos de las gruitas que teníamos ahí. Hoy estamos cerca de los 7 millones y aspiramos a manejar 15 millones. Pero para hacerlo tenemos que ser competitivos. No estar amenazando a las empresas de que voy por ustedes. No, nosotros tenemos que traer a las empresas a producir empleo y desarrollo. Y fíjense lo que está pasando allá nosotros tenemos que bregar por nuestros intereses mineros, sí. ¿Cómo? Con cordura, con inteligencia. Tenemos que tener más ingresos, sí. Pero esa ruta que ayer no producía, hablo de ayer, antes de los tratados, 1.900.000 y tantos $1.000 por año.
hoy nos produce 1.800 millones de dólares. Y el sistema portuario produce miles de millones de dólares que ingresan a la economía por diferentes razones. Y ese es el sistema que ha estado operando en medio de esta crisis. Todo el sistema portuario. No hablo de ningún puerto en particular. Todo ha estado operando en una forma, a pesar de las dificultades. No cerramos los puertos, señor Balota. El que cerró los puertos fueron ustedes. En sus protestas. Entonces esta situación ha llegado a un punto de alarma. Yo he querido dejar por fuera otros temas, porque para mí el tema más importante de hoy es que Panamá restablezca su imagen ante el mundo. Y fíjese lo que le voy a decir, voy a terminar aquí este minuto. Uno de los grandes problemas del Canal de Panamá, hoy, ¿cuál es? Primero, lo que se está produciendo en el mundo, la falta de agua. Una visión geopolítica del presidente Cortizo fue estudiar la posibilidad de nosotros adquirir Bayano, una reserva de 30.000 hectáreas de agua, para tenerla disponible para consumo o para que el mundo sepa que nosotros tenemos reserva de agua para, en cualquier caso, construir una comunicación entre Bayano y el Canal de Panamá y tener agua. Para nosotros el canal necesita agua. El director del Canal de Panamá piensa que él puede hacer unos lagos, no tiene la menor idea de la complejidad que es hacer lagos en este mundo moderno, donde la ecología tiene un peso tan importante. Cuando el presidente está pensando en forma estratégica, nuestros diputados están pensando, mirando hacia el suelo. Ni siquiera han levantado la mirada para ver este complejo mundo. Yo le quiero pedir con todo fervor al gobierno del presidente Cortizo que examine esto. Le digo que en el pulso del mundo marítimo de hoy está la inestabilidad que se ha creado con esto. Y cuando decidan irse, no van a regresar más. Nosotros tenemos aquí al lado Buenaventura, tenemos Jamaica, tenemos República Dominicana. Hay otras competencias donde todos cogen se van. Y cuando se van, olvídense de ese tango. Entonces, ¿para qué queremos el canal? ¿Para pasar barco nada más? Ojalá la sensatez en la dirigencia del Partido Revolucionario Democrático le vuelva, porque ahí está la responsabilidad. No está en ninguna otra parte. Aquí.